Bien, habíamos quedado en este, que sería... Ahí va. Vamos a dejar acá arriba. Perfecto. Entonces, continuamos con lo que sería muslo. Con lo que sería brazo, sí. Vamos a iniciar esto y lo vamos a poner en calidad decente porque está calidad indecente. Vamos con calidad decente, por favor. Ahí va. Entonces, ¿qué marca? Perfecto. Cosita importante. Arteria axilar, arteria braquial profunda no. Esta que está acá, vean cómo está saliendo hacia posterior por arriba del dorsal ancho, que es este músculo. Entonces esta no es la braquial profunda. Esta es la arteria circunfleja posterior, circunfleja humeral posterior. Ahí está marcando el dorsal ancho, el tendón del dorsal ancho. No se alcanza a ver el redondo mayor muy bien. Y ahí está empezando a pinzar al músculo cutáneo, que era el nervio. Este sería el bíceps, braquial, la cabeza larga, esta es la cabeza corta. Y profundamente, ahí justo donde lo pinzó, se ve el coracobraquial. Tendría que estar relacionándose con ese nervio que es el músculo cutáneo, que es el ramo terminal del plexo braquial, ramo o que se origina en el fascículo lateral. ¿Sí? Músculo cutáneo, perforando al coracobraquial. Perfecto. ¿Qué más vemos? Ese nervio que habíamos dicho que era el nervio, vamos a dejar esto ocultar, ahí va, nervio cutáneo antebraquial, porque está llegando hasta el antebrazo, o va en dirección del antebrazo, probablemente será antebraquial medial, y ese que se está sería el nervio cubital. Nervio cubital, ¿por qué? Básicamente porque está yendo en dirección, primero porque lo que está pinzando ahí es el tabique medial, y el nervio está pasando por debajo de esta estructura que sería el epicóndilo medial. Entonces, este nervio está pasando por el espacio epitrócleo craneano, aunque no se vea ese espacio, lo que sí se ve es que es retro, o sea que es posterior al epicóndilo medial. Entonces, sí o sí es el nervio cubital. Y obviamente posterior al tabique medial del brazo. Ese sería el nervio cubital. Ahí justo muestra eso y nuevamente está maniobrando con el bíceps. Acá se ven las dos cabezas del bíceps en dirección a este tendón que es su punto de inserción distal, y todo este músculo que vemos acá sería el músculo braquial. Este es el coracobraquial y acá, de acá en adelante, de acá hacia distal, sería el braquial, antiguamente llamado braquial anterior. Músculo cutáneo siempre entre los dos planos de la región braquial anterior. Ese nervio que está pinzando es la continuación del músculo cutáneo. Recuerden que sigue en dirección y se hace cutáneo en el canal bicipital lateral, ¿ven? O sea, el coracobraquial, músculo cutáneo, dije. El músculo cutáneo viene por acá, cruza y se hace sensitivo a nivel del antebrazo. Probablemente sea este que se ve acá. Y ahora está mostrándonos lo que sería el origen del nervio mediano, acompañando a la arteria braquial. El nervio mediano se ve claramente en el canal bicipital medial. Tenemos el pronado redondo, tenemos el bíceps braquial, tenemos el braquial hacia posterior en el canal bicipital medial. Ese es el tendón del bíceps braquial, esa es la arteria braquial, dando a esta arteria que es la arteria radial, la arteria cubital hacia medial. Recuerden que esto es lateral y esto es medial, y vemos que acá hay una ramita que probablemente la pince más adelante. Bueno, ahí está hablando del nervio mediano. Esa es la arteria radial, arteria cubital. Siempre la arteria radial va a ir a quedar en relación a su músculo satélite, que esto probablemente no todos los textos lo digan, no sé si lo dicen en realidad, pero el músculo que se asocia a la arteria radial por el canal del pulso más adelante es el músculo braquiorradial, que es este que está acá, ¿sí? Y este, que es la arteria cubital, pasa por debajo de la cabeza profunda del pronado redondo. O sea que entre las dos cabezas del pronado redondo pasa el mediano. Y por debajo, o sea, profundo o posterior a la cabeza profunda del pronado redondo, cabeza profunda o cabeza cubital, pasaría la arteria cubital, que es la que se está pisando. Y esa que está ahí sería la arteria recurrente radial. ¿Sí? Radial recurrente o recurrente radial, que es contenido del canal bicipital lateral profundamente. Este que está acá, ahora vamos a ver si ve algo del nervio radial. Creo que igual estamos bien con el tiempo. Acá ya voy a empezar a hablar, creo que, de los músculos del antebrazo. Bien,
Pasamos entonces, primer plano, son 4 músculos. Ese tendón, vean cómo va a ir a la aponeurosis palmar, entonces es el palmar largo. Después tenemos, bueno, ahí se ve el inconstante, ese es el palmar largo. Tenemos el flexor, recuerden región anterior, son todos flexores. Va en dirección a la región radial, entonces sería el flexor radial del carpo, porque va a ir en dirección al carpo, que sería ese tendón que estamos pinzando, y después el pronado redondo. ¿Sí? Esos serían 3 de los músculos del primer plano. Ahí está pinzando la cabeza, que les decía profunda o cabeza cubital, y esa sería la cabeza superficial o humeral. Este sería el nervio mediano pasando entre las dos cabezas del pronado redondo, y vean cómo la arteria cubital pasa profundo inclusive a la cabeza profunda del pronado redondo o cabeza cubital. Perfecto, nervio mediano. Mucha gente dice que perfora el pronado redondo, la realidad es que no lo perfora, sino que pasa entre sus dos cabezas. Ahí está el músculo brachiorradial, como les dije, asociándose a esta arteria que es la arteria radial. Recuerden que forma el canal del pulso junto a este tendón, que es el tendón del flexor radial del carpo. Llega hasta la apófisis estiloides del radio, ese brachiorradial. Este brachiorradial antiguamente se le decía supinador largo, porque en media pronación hace supinación. En pronación completa hace supinación, hasta media supinación. No importa ese detalle biomecánica, pero antiguamente se decía. Y ese que se está mostrando sería el ramo superficial del nervio radial, diferente al músculo cutáneo que habíamos dicho antes. Ese es el ramo terminal del nervio radial. Hay mucha gente que dice, esto es algo incorrecto, que se dice que está mal, pero es que el nervio radial no pasa del canal bicipital lateral. Una vez que llega al canal bicipital lateral, da sus dos ramos terminales. Y este es el nervio radial, no, este es el ramo terminal del nervio radial. ¿Qué ramo? El que está profundo al brachiorradial. ¿Qué ramo está profundo al brachiorradial? El ramo superficial del nervio radial. Y el que está superficial al brachiorradial se le llama músculo cutáneo. Ese sería entonces el ramo superficial, profundo al brachiorradial, y ahí está mostrando cómo llega el brachiorradial hacia distal. Esa sería la arteria radial. Recuerden que la arteria radial, si bien es cierto, lo encontramos en el canal del pulso, que sería entre este tendón y este tendón, después se hace posterior y va a pasar por la tabaquera anatómica, profundo al brachiorradial. ¿Sí? Flexor radial del carpo, perdón. Ese que está ahí es el flexor superficial de los dedos. ¿Por qué no es el flexor profundo? No solamente porque estamos en un segundo plano, sino porque la masa muscular, si el contenido muscular llega hasta distal, este es el nervio mediano, y este tendón que se ve profundo, ese sí sería el flexor profundo de los dedos, porque la parte tendinosa es mucho más... ¿Ven que ahí movió algo? Cuando lo movió se vio que el tendón del flexor profundo llega hasta el tercio medio del antebrazo. Esa es una buena forma para darnos cuenta cuando estamos con el flexor superficial o el flexor profundo. Esa es una, hay muchas. Otra cosa es que el flexor superficial es superficial al nervio mediano, que acá obviamente está profundo. Entonces ese es el flexor superficial. Este sería el flexor cubital del carpo, asociándose a la arteria cubital y al nervio cubital, yendo en dirección al pisiforme. Ahí está pinzando la arteria cubital, que dijimos que era la que pasaba por debajo de la cabeza profunda del pronador redondo, y el nervio cubital. ¿Sí? Y hasta acá llegamos porque si no va a quedar muy largo. Vamos a poner pause. Señores, ahí va.